buenas tardes, bienvenido a 360 grados, como cada viernes un tema de salud. En la tarde de hoy tenemos que hablar de las enfermedades asociadas a las lluvias. Acaban de pasar varios fenómenos atmosféricos y la República Dominicana, como siempre, recibe agua y comienzan a aparecer enfermedades. Esas enfermedades que se asocian principalmente a los vectores y a los animales, como son las zoonosis, que se encargan de transmitir enfermedades al hombre. Hablamos principalmente de lo que es dengue, de lo que es malaria y lo que es la leptospirosis. Hay que decir que en esta temporada de lluvia, si usted ha entrado en contacto con alguna área que esté inundada, ha entrado en contacto con el suelo de tierra que se mojó, o usted simplemente está en algún lugar que haya sido azotado por las lluvias y usted comienza a presentar fiebre, dolor de cabeza, molestias en el cuerpo, trate de buscar asistencia médica, ya que podría ser dengue, leptospira o malaria. A partir de este momento, aquellos médicos que nos están viendo, recordar que si su paciente presentara diarrea, también podría ser cólera. En la tarde de hoy tenemos un programa que nos han pedido varias personas a través de las redes sociales. Es un tema que realmente a nosotros los padres tiende a generarnos cierto dolor de cabeza, y es más que nada esos niños que no crecen de una manera adecuada. Cuando estamos frente a nuestro hijo o a nuestra hija, que la vemos crecer y entendemos que no está creciendo a la velocidad que debería, o simplemente cuando la comparamos con los otros niños, nuestro hijo o nuestra hija no está a la estatura que nosotros vemos a sus compañeritos, inmediatamente eso nos crea como un sustico en el medio del corazón. Entonces, para abordar este tema, tenemos con nosotros a la doctora Rosario Almanzar. La doctora Almanzar, quien es pediatra endocrinóloga, quien nos va a acompañar en la tarde de hoy para tratar sobre este tema. Doctora Almanzar, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer tenerla aquí. Muchas gracias y un placer compartir contigo y todo tu público. Doctora Almanzar, la primera pregunta tiene que ser, si un padre tiene dudas sobre si su hijo está creciendo, si su hija está creciendo de una manera adecuada, ¿qué debe hacer? ¿Debe ir donde el pediatra o debe ir directamente donde el pediatra endocrinólogo? ¿Qué tipo de conducto, qué respuesta, qué evaluación inicial se hace con ese niño para decirle al padre, mira, sí, es cierto, no está creciendo de una manera adecuada, o sí, está creciendo de una manera adecuada, no te preocupes? Bien, si el paciente tiene un seguimiento con su pediatra regular, lo ideal es que se acerque a su pediatra y que su pediatra reevalúe cómo ha estado creciendo el niño y pueda referirlo. Aún así, si el paciente, el padre del paciente entiende que necesita una evaluación más profunda o quiere una orientación mayor, pues perfectamente puede dirigirse al consultorio del endocrinólogo pediatra. Una preguntita, Rosario, pero yo tengo el inconveniente de que yo digo que, mira, mi niño yo no lo veo que está lo suficientemente grande. La pregunta es, ¿cómo el médico me dice, mira, no te preocupes, mira, él está aquí, él está creciendo comparado con los niños de su edad a tanto? La pregunta es, ¿cuándo uno lo considera normal? Muy bien, los médicos y especialmente los pediatras utilizamos unas gráficas o unas tablas que nos ayudan a orientar a los padres a cómo crecer, cómo van creciendo sus niños. Entonces nosotros tenemos un espacio que es una media, que es una rayita que va en el medio, que nos dice que es la talla ideal de ese paciente, y tenemos dos espacios, dos hacia arriba y dos hacia abajo, que nos dan el mínimo y el máximo. Entonces eso nosotros lo relacionamos con la talla de ambos padres. Ok, o sea, que si usted es una persona que se casó con una mujer pequeña, usted va a esperar de que sus niños pueden salir pequeños. Rosario, una preguntita. Así es. ¿Quién hereda el tamaño? ¿El padre, la madre o ambos? Porque hay personas que dicen, por ejemplo, que la calvicie la hereda uno de la madre. Entonces la pregunta es, ¿el tamaño de quién uno le hereda? ¿Del padre o de la madre? O de los abuelos, porque hay gente que habla de ese tipo de cosas. Y puede ser, pues es una combinación de ambos, y es lo que nos hace a cada individuo realmente diferente, aunque seamos hijos de una misma madre y un mismo padre. ¿En qué consiste? Pues cuando se produce esa fecundación, hay unos, lo que se llaman los cromosomas dentro del núcleo de la célula, y ahí comienzan ellos a intercambiar información. Si te tocó más información en el cromosoma para el crecimiento de la mamá, que es bajita, pues probablemente a ti te toque eso. Pero puede ser que al hermano le toque información de la talla del papá, que es alto, y ese sea alto. Y por eso vemos en una misma familia uno que son más altos y otro más bajito. Incluso con tez de piel dentro de una misma familia diferente. Porque como somos mestizos, depende del pedacito que le tocó. Ok. Rosario,
Otra pregunta, doctor Almanzar, que tenemos que decir es, cuando un padre comienza a notar que su hijo quizás no tiene el tamaño adecuado, inmediatamente comienzan a darle proteínas, a darle vitaminas, a darle remedios naturales, le dicen que jueguen baloncesto. ¿Realmente hay algún tipo de medida que el padre o la madre pueda tomar para hacer que su hijo tenga un tamaño un poquitito mayor del que se espera dentro de la familia, dentro del entorno? Correctamente. Tenemos 3 grandes pilares para el crecimiento de nuestros niños. El primero es una buena nutrición. Un niño que esté bien alimentado va a tener una expresión mejor de su talla final. O sea, va a crecer más de lo que dentro de sus 2 promedios va a llegar más al máximo. Un niño que haga deportes, que haga actividad física, va también a tener una mejor expresión de su talla. Y un niño que duerma sus horas correspondientes, también. Que son los problemas que estamos teniendo en nuestra sociedad actual. Primero, el niño que no come bien, que no se alimenta bien. Segundo, el niño que no puede ir a deportes porque los papás trabajamos y vivimos en un apartamento o vivimos en una zona que no estamos muy... Como está nuestra sociedad ahora, no queremos que los niños estén fuera de nuestra vigilancia. Y tercero, se entretienen demasiado con los jueguitos digitales, con los videojuegos y se nos acuestan muy tarde. Los 3 componentes suicidas para el crecimiento. Rosario, ¿y cómo los alimentos van a influir en esto del crecimiento en los niños? ¿Hay algunos alimentos que hacen que crezcan más o simplemente depende del conglomerado de la alimentación? Lo importante es las buenas combinaciones que nosotros hacemos a la hora de ofrecer los alimentos a nuestros niños. Porque la hormona de crecimiento que produce en nuestro cuerpo es una proteína. Entonces, esa proteína necesita que nosotros tomemos a través de los alimentos, a través de comer los alimentos adecuados, cantidades adecuadas de proteínas, de carbohidratos, de grasas buenas, para fabricar esas proteínas. Entonces, pero no es solamente fabricar la proteína, sino que para formar hueso necesita minerales también. Para que la hormona estimule el hueso y el hueso crezca. Una pregunta, Rosario. Hoy en día los padres generalmente están llevando dietas, por ejemplo, con leche descremada. Leche que generalmente no es una dieta, qué sé yo, habitual. Ese tipo de dieta, que la que se ponen los padres, que generalmente los niños la sufren también, porque lo único que se compra es comida sana, entre comillas. ¿Afecta el hecho de que en una familia alguien esté a dieta y que solamente esté comprando cosas de dieta? ¿Puede afectar el crecimiento de un niño? Muy buena pregunta. Y voy a hacer un aclarando. Las personas en general creemos o creen que una dieta es consumir una cantidad de alimentos específicos, o sea, que sean bajos en grasa, bajo en azúcares, Es bueno, pero tenemos que tener en cuenta que el niño está en un proceso de crecimiento y nosotros tenemos que tener una buena selección. Actualmente, la Asociación Americana de Diabetes y también la de Nutrición está abocada a trabajar con los individuos, con todo el personal de salud para enseñar a los pacientes a preparar su plato saludable. El plato saludable es algo sencillo. En un plato regular, si es un niño, el plato debe de medir 9 pulgadas, si es un adolescente y un adulto, su plato debe de medir 11 pulgadas, y en ese plato lo vamos a dividir en 4 espacios. La mitad del plato para ensalada, frutas y vegetales, un cuarto del plato para cereales, ya sea arroz, pan, espaguetis o víveres de los que nosotros comemos, y el otro cuarto para las carnes. Si nosotros hacemos esto, con esta división, llevamos eso a nuestras 3 comidas principales, estamos teniendo una comida equilibrada. Rosario, mencionaste algo, doctor Almanzar, mencionó algo bastante interesante y habló del sueño. Conozco niños que van a medir 70 pies porque se pasan el día entero durmiendo. La pregunta es, eso que usted mencionaba, de que los niños deben dormir bien para poder crecer, ¿de qué manera pudiéramos asociar el dormir de los niños con el crecimiento? Porque vemos que hay muchos padres que trabajan muy tarde, se acuestan muy temprano en ocasiones, o llegan tarde a la casa y el niño hace lo que quiere y se acuesta tardísimo con los videojuegos. Entonces la pregunta es, ¿deben los padres forzar a sus niños a dormir para que puedan crecer? Por favor. Muy buena pregunta. Lo primero, ¿por qué el sueño es importante para que el niño crezca?
Durante el sueño es el periodo donde hay una elevación, un pico de liberación de hormona de crecimiento. Explica, Rosario, qué es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que se produce en una glandulita que tenemos en la cabeza que se llama hipófisis en la parte anterior. Esa glandulita produce esa hormona, pero esa hormona es pulsátil, no es que el día entero estamos creciendo, sino que ella se libera por pulsos. Entonces, uno de los puntos donde hay un mayor pico de elevación es precisamente durante el sueño profundo. No así que demos una cabeceadita, no, un sueño profundo descansador. Algo que tú preguntaste, y que esos niños que se la pasan durmiendo, el problema es que, como tú sabes como médico, que tenemos dentro de nosotros lo que se llama el ritmo circadiano, que nos rige en la liberación de muchas hormonas, y ahí está la de crecimiento también. Eso significa que dentro de nosotros tenemos como un relojito que nos va diciendo cómo va el día y cuándo viene la noche, y nuestro cuerpo funciona en base a eso. Cuando nuestros niños se acuestan, cuando a veces le dice, yo oigo a algunas mamás, dice, doctora, pero yo lo puedo dejar el viernes como que se acueste a eso de las 3, las 2, porque a él le gusta su jueguito, y entonces, pero él se la pasa durmiendo el sábado, no se apure. No es efectivo, no es lo mismo. No es lo mismo el sueño reparador que te da como está organizado tu cuerpo para dormir durante los periodos nocturnos y cómo se activan nuestras hormonas al periodo diurno. Entonces no funciona. Padres, madres que nos están viendo, acaban de escuchar a una experta, la doctora Almanzar, pediatra, endocrinóloga, quien nos está diciendo que para que su hijo crezca de una manera correcta, no solamente basta que usted los alimente, no solamente basta que tenga la parte de la herencia, sino que también tiene que tener un sueño reparador. Doctora Rosario, doctora Almanzar, la pregunta sería, un niño que llega al consultorio generalmente porque no está creciendo, y ya es evidente, la pregunta es, ¿usted aborda también la parte que tiene que ver con lo psicológico, esa parte de lo que hoy en día tan famoso se llama el bullying, el acoso que esos niños padecen a nivel de la escuela? ¿Hay algún abordaje integral en ese momento que se le dé a estos niños, por favor? Claro, o sea, tenemos, todo médico tiene como su equipo de trabajo. Yo también tengo mi grupo de médicos que cuando detecto que hay alguna alteración o que esto está perjudicando de manera importante la interacción de mis pacientes en su medio, en su entorno, pues inmediatamente lo derivo para trabajar esto. Ahora, claro, yo voy trabajando con ellos, mostrándole, explicándole a los padres, pero también a los niños. Mira, si tú vienes creciendo y le enseño el gráfico, este es el mínimo, pero si tú estás dentro de ese gráfico, tú eres un niño normal. Y si yo te acerco, veo tus padres y los grafico también, y veo que viene creciendo justo en el canal de donde crecieron sus padres, yo le voy reforzando su autoestima de que él es un chico normal y que tiene su herencia, como el que tiene el pelo negro, el que tiene el pelo rubio, el que lo tiene castaño. O sea, la diferencia es lo que nos hace especiales. Refuerzo esa parte, pero también me ayudo con un equipo de psicólogos que me dan asistencia, porque realmente tú has dicho algo muy importante. Nuestros niños están siendo muy acosados por algo tan sencillo, una diferencia tan cualquier sencilla. diferencia que pudiera tener, eso representa algún tipo de acoso o bullying. Y genera un estrés en el paciente. Y deja decirte que también está estudiado que también el estrés afectivo o psicológico puede retardar el crecimiento. O sea que un niño que es sometido a acoso también puede reducirse el momento en el cual va a crecer. Puede reducir su velocidad de crecimiento. Si él venía creciendo bien y como que comienza a estancarse un poquito, no es que deja de crecer, pero disminuye su velocidad. Okay. Cuando se ve muy afectado, sobre todo aquellos niños que sufren pérdidas importantes, que es pérdida de la madre, pérdida del padre, o que tienen padres ausentes, que viven y que ellos tienen esa necesidad, como en ese momento de ruptura puede afectar. Okay. O padres divorciados, esos puntos claves que pueden hacer la parte afectiva del niño más difícil, pues eso influye también. Doctora Rosario, una preguntita, ¿hasta qué edad crecen los niños? ¿Hasta qué edad
usted le dice al niño, no te desesperes, que tú vas a seguir creciendo hasta tantos años? Porque aquí hay algunos de los camarógrafos que están esperando todavía esa edad para crecer. Muy buena pregunta, porque los padres siempre me hacen esa pregunta. ¿Hasta cuándo el niño va a crecer? Pues mire, eso es individual. Hay rangos y periodos de crecimiento, pero también nosotros tenemos que aclarar que vamos a guiarnos por la edad de su hueso. Nosotros los endocrinólogos hacemos una radiografía de la mano izquierda para ver cómo va el desarrollo de su edad de su hueso, que no tiene que ser igual a la edad cronológica, o sea, a la edad a partir del nacimiento. Pueden haber diferencias dentro de los rangos normales, puede haber una diferencia de más o menos 2, y eso nos va a ayudar. Hay niños, por ejemplo, que tienen 15, 16 años, pero su hueso está en 14. Ese va a crecer más que aquel que tenga su hueso en 15 o en 16, estando en esa misma edad. Puesto que tiene más tiempo para crecer. O sea que los niños cuando llegan al consultorio del endocrinólogo, además de medirlos, pesarlos, ver la edad que tienen y hacerle su gráfico, como usted decía, también se le hacen algunos estudios como la radiografía de la mano izquierda. Perfecto. Para ver qué tanto le queda todavía por crecer. Porque los huesos tienen unas líneas que se conocen como líneas de crecimiento, y mientras esa línea se mantenga vigente, eso quiere decir dicho que ese niño va a seguir creciendo. Entonces, padres, no se desesperen, sabemos que este tema del crecimiento de los niños siempre genera ciertos problemas. Rosario, doctor Almanzar, se ha puesto muy de moda el tratar de decir a los médicos, doctor, yo quiero que él crezca rápido, póngale hormona del crecimiento. La hormona de crecimiento es algo que está disponible desde hace varios años en el sistema médico, se utiliza para tratar algunas formas de enanismo. Si el padre está preocupado y el niño está un poco por debajo, pero no mucho, se le aplica hormona del crecimiento. ¿Cuál es la indicación principal para un padre decir, bueno, la doctora me dijo que hay que poner la hormona de crecimiento? ¿Qué criterios debe llenar ese niño para que se le ponga? Muy buena pregunta. Y te hago una anécdota antes de... Muchos papás, sobre todo los niños que juegan deportes como béisbol y ahora el fútbol que está de moda, vienen los papás y nos dicen, no, mire, este muchacho es una promesa, yo quiero que usted me lo ayude. Entonces, pero la ayuda va a venir si el paciente lo necesita. Hay criterios para el diagnóstico del déficit de la hormona de crecimiento, que es la primera causa o condición para la aplicación de la hormona. Después del déficit, que quiero aclararles que el déficit de hormona de crecimiento no se diagnostica solo midiendo hormona de crecimiento, sino que es un conjunto, datos clínicos, datos en sus gráficos, datos bioquímicos, o sea, los análisis la doctora, y datos interrumpa a la doctora. Esto es lo que quiere dejar dicho, que si usted se encuentra a su hijo pequeño, no salga huyendo ahora de que hacerle una prueba en sangre de hormona de crecimiento, ¿cuánto cuesta? Sino que para hablar de déficit de hormona de crecimiento, como dice la doctora, tiene que existir un conjunto de procesos, de manifestaciones clínicas y otros laboratorios adicionales para poder mencionarlo. Discúlpeme, doctora, continúe. No, correctamente así es. Pues bien, entonces la primera indicación para hormona de crecimiento es el paciente que tiene déficit de hormona de crecimiento. Tenemos ya, la FDA ha aprobado otras utilidades, como por ejemplo las pacientes con Turner, síndrome de Turner, que son unas niñitas que le falta un cromosoma sexual dentro de su fórmula cromosómica, y a esas se les aplica. También tenemos los pacientitos con Prader-Willi, los pequeños para edad gestacional y otras aplicaciones más que ya vienen con unos casos clínicos muy específicos, pero los más conocidos eso. Ok, o sea que ya saben, cero irse a comprar hormona de crecimiento porque su hijo es pelotero, porque su hijo es deportista. Recordar que la hormona de crecimiento es una de las sustancias prohibidas en casi todos los deportes que se practican de manera profesional. Es preferible que usted busque la evaluación por parte de un médico, específicamente un pediatra o una pediatra endocrinóloga que lo va a ayudar. Doctora Rosario, pero si un padre decidió iniciarle tratamiento con hormona de crecimiento a su niño, ¿puede tener algún efecto secundario? ¿Puede tener algún tipo de problema la administración de la hormona de crecimiento? No solamente en niños, sino en adultos, en cualquiera que se le esté aplicando.
Bien, si el paciente realmente tiene un déficit, pues generalmente uno no va a encontrar ninguna complicación, pero está atento a que se produzcan, porque va a depender de la respuesta de cada individuo. Pero dentro de nuestro procedimiento, a la hora de colocar este producto, nuestros pacientes firman lo que se denomina un consentimiento informado, o sea, lo firma el padre. Y si el niño ya es un poquito grandecito, pues él también firma como un asentimiento informado, donde se le informa cuáles son los efectos secundarios que podría presentar utilizando la hormona de crecimiento. Dentro de ellos, ¿cuáles están? Pues pueden presentar hipertensión endocraniana, que eso es que le sube la presión de la cabeza y le da mucho dolor de cabeza. Nosotros es de las complicaciones más frecuentes que hemos tenido. La segunda que podemos también presentar es que la hormona de crecimiento sube el azúcar. Entonces también se puede considerar diabetogénica, o sea que nosotros cuando estamos llevando a un paciente, los pacientes siempre se fijan que en todas las consultas de seguimiento le pedimos una glucemia y le damos seguimiento a su glucemia regularmente porque tiende a subir. Y si hay antecedente de diabetes familiar, pues uno más pendiente está en ese paciente. Luego tenemos también que avisarle a los pacientes que si hay antecedentes, sobre todo aquellas familias predispuestas a tener lesiones tumorales, pues puede predisponer a que crezca uno de estos tumores. Por eso se estudia completo y se le hacen incluso resonancia magnética para asegurarnos que no haya ninguna lesión que pueda posteriormente crecer y afectar a nuestro niño. Una pregunta que no hemos hecho y creo que es importante, recordar a aquellas personas que nos están sintonizando que en la segunda parte del programa, luego de nuestra primera pausa, vamos a tener llamadas. Doctor Almanzar, ¿qué tan frecuentes son los problemas de crecimiento realmente en la República Dominicana y en el mundo? ¿Es un problema realmente importante o es que los padres le damos demasiada importancia a eso que conversábamos tras cámara de que todo el mundo quiere ser grande? Así es. Realmente no existe el gran número de pacientes deficientes de hormona de crecimiento. Sí es importante, pero el número no es tan grande. No es un número, ahora, tiene importancia porque la hormona de crecimiento, aparte de crecer, también tiene funciones metabólicas. O sea que el paciente, el que la necesita, realmente lo necesita. Pero no es un gran número. No es un gran número, es más que nada un problemita de percepción. De percepción. Ahora, como República Dominicana, nuestra causa número 1 de problemas de crecimiento es nutricional. Es nutricional. Bueno, señores, excelente tema que hemos venido desarrollando con la doctora Almanzar, pediatra endocrinóloga. Vamos a la primera pausa y le pedimos que por favor se quede ahí. Vamos a presentar al volver los teléfonos del estudio. Por si tienen alguna inquietud, contacten a la doctora Almanzar para que por favor puedan tener sus respuestas. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados, hoy viernes, hablando de salud. Con nosotros la doctora Rosario Almanzar, pediatra endocrinóloga, y estamos tratando el tema de los trastornos del crecimiento en los niños que no crecen de una manera adecuada y le da dolor de cabeza a los padres. Doctora Almanzar, algo que quedó pendiente, que no quedó muy claro, es hasta qué edad es que realmente crecen los niños. ¿Hasta qué momento uno le puede decir al niño, estate tranquilo que tú vas a seguir creciendo? ¿Realmente? ¿Hay alguna edad promedio? Sí, hay unos promedios y son diferentes tanto en niñas como en niños. Pues bien, como les decía, primero tiene que ver mucho con la genética y el momento de la pubertad en que se encuentre el paciente, que es el periodo donde hace el mayor pico de crecimiento. Y luego en las niñas se tiene un promedio que pueden crecer hasta los 16 aproximadamente y el varón hasta los 18 y algunos han llegado hasta 20, pero eso dependerá de la maduración del hueso, porque tenemos maduradores tardíos como parte de una variante normal, unos que duran más en el proceso. Esos son los niños que le dicen que comenzaron a crecer después de viejo, después que tenía como 17, 18 16, años. Que después de los 16 fue que creció. Fue que creció. Así es. Tenemos una persona aquí durante la pausa que tiene 19 años y realmente tiene una estatura que sus compañeros encuentran que está un poco por debajo del promedio. Si tiene 19 años y él quiere saber si puede crecer un poquitito más,
¿esa persona se pudiera aplicar hormona de crecimiento, se pudiera hacer algún estudio? ¿O de qué manera uno aborda ya a ese paciente que es un adulto? Sé que usted es pediatra, pero si le pudiera dar algún tipo de orientación. Sí, mira, lo ideal es que se haga una evaluación con un médico endocrinólogo, porque la edad, si hay un déficit real de hormona de crecimiento, su edad cronológica va a estar distanciada de su edad ósea. Nosotros tenemos pacientes de 21 años de edad cronológica con edad ósea de 12 años y desarrollo sexual secundario de 12 años, o sea, sus genitales son de un niño de 12, aunque tenga 21 y está en tratamiento con hormona de crecimiento y ha ido evolucionando muy bien. O sea que dependerá de sus características, de lo que es desarrollo del hueso y genital. En lo que esperamos las llamadas y están los teléfonos en pantalla, tenemos que decir que por las redes sociales nos escribe Ana Francisca y nos pregunta si durante el embarazo hay algún tipo de situación que puede hacer que el niño o la niña, o sea, el bebé, nazca con algún tipo de problema de crecimiento. Doctora Almanzar. Muy buena pregunta, puesto que el embarazo es importante y crucial y es determinante para todo el futuro de ese individuo. Pues en este periodo de formación nosotros vamos a estar formulando toda nuestra estructura. ¿Y qué pasa? Cuando hay problemas durante el embarazo, problemas nutricionales, el niño que es pequeño, que nace muy bajo peso, ese niño puede desarrollar un problema de crecimiento. Aquellos que por razones de enfermedad materna o alteraciones vasculares sale pequeño para su edad gestacional, o sea, él nació bien, no tiene ningún problema, pero en sus medidas queda muy pequeño. Ese también va a ser un paciente que probablemente ameritará un seguimiento y puede ser un usuario de hormona de crecimiento. Doctora Rosario, doctora Almanzar, tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde? Su llamada, por favor. Mi nombre es Melanie Reynoso y yo quisiera saber si existe un tiempo máximo en la administración de la hormona de crecimiento. Que si existe algún periodo máximo. Mira, la hormona de crecimiento, las recomendaciones internacionales y nuestra guía nacional para el uso de hormona de crecimiento nos recomienda que utilicemos hormona de crecimiento en los niños hasta los 14 años, que es aproximadamente cuando ya se están cerrando, 14 años de edad de hueso, no edad cronológica, nos estamos basando a la edad del hueso. 14 años de edad ósea, o sea, cuando ya el hueso alcanzó un pico de desarrollo ya próximo a cerrar, entonces nosotros suspendemos el uso de la hormona por esta causa. No edad cronológica, quiero que les quede muy claro, es la edad del hueso lo que nos va a dar el kit de finalizar el tratamiento. Gracias por la pregunta a la joven que llamó. Rosario, doctor Almanzar, una preguntita. Sabemos también otra situación que se da con cierta regularidad, que no es solamente el problema de que el niño no crece, sino que ahora nos vamos a ir hacia otro polo, que es esa niña que desarrolla demasiado temprano. Es esa niña que ahora con 10 años tiene ahora cenitos, que comenzó ya a formarse como mujer, que le llegó la menstruación muy temprano. Antes de que me responda esa pregunta, tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla, por favor? Y su pregunta a la doctora Almanzar. Buena, su pregunta a la doctora Almanzar. Me habla León Peña, yo tengo una pregunta. Yo quiero saber, luego de yo poner tratamiento a mi paciente, ¿cuál es el seguimiento que debo darle? Si se le ha indicado hormona de crecimiento por una condición de las ya mencionadas, sí, pues el seguimiento se debe de hacer a través de su endocrinólogo pediatra. Generalmente la valoración de crecimiento es cada 3 meses, porque el crecimiento es algo pequeño. Si no lo vamos a estar viendo todos los meses para 0.03 o 0.05 centímetros. Wow, cada 3 meses. Esa es una excelente observación que acaba de dar la doctora. O sea, doctor Almanzar, si una persona comienza un tratamiento para crecer y le indicaron proteínas, vitaminas, ejercicios, etcétera, esa persona debe medir el crecimiento cada 3 meses. Sería lo recomendable. No estarse midiendo todas las semanas, todos los días, no. Porque hay gente que se pone loca con ese tipo de problemas. De hecho, muchos de los pacientes que, por ejemplo, como tú decías, que piensan que el niño puede tener un problema de crecimiento y realmente nosotros a la evaluación no encontramos, le damos un seguimiento de velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es nosotros ir viéndolo cada 4 meses, por ejemplo, si el niño no tiene una patología agregada, y a darle los suplementos, o sea, restaurar todas las recomendaciones, que coma bien, darle las recomendaciones alimentarias,
darle suplementos si lo necesita, el deporte, el sueño, y a los 4 meses reevaluamos. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Y su pregunta, por favor, para la doctora Almanzar. Buenas tardes, su pregunta a la doctora Almanzar. Sí, buenas. Mi nombre es Liderman Saliva y mi pregunta es si hay algún medicamento que puede hacer causar el cierre del espíritu de los huesos o causar un desarrollo inadecuado de los huesos. ¿Algún medicamento? Muy buena pregunta. Eso es, la joven acaba de preguntar que si existe algo que yo voy a utilizar, algún remedio en buen dominicano que cause que yo no crezca. O sea, si yo me tomo algo que pueda hacer que se retrase mi crecimiento. Eso es una muy buena pregunta. Sí, realmente. Esa es muy buena pregunta. Van a haber medicinas que van a afectar directamente el crecimiento. Y dentro de esas medicinas tenemos los esteroides, lo que la gente llama comúnmente la cortisona. La cortisona. Ay, la cortisona. Pero ¿qué pasa? Eso se ve a largo plazo. O sea que si su paciente tiene asma y hay que darle un ciclo de cortisona, de prednisona, tranquilo, que esos ciclos cortos no afectan. Ahora, claro, si es un niño con una condición grave que necesita dosis altas, eso sí va a afectar. Hay otros medicamentos que pueden acelerar el cierre de lo que son las epífisis o líneas de crecimiento, que básicamente son las hormonas sexuales. Si se le dan hormonas sexuales a un niño, pues eso va a cerrar. ¿Y a qué me refiero en hormonas sexuales? Porque nadie dice que no vamos a darle hormonas a un niño, no, pero los anticonceptivos, si una niña comienza a tomar anticonceptivos muy temprana edad, antes de que ha cerrado, pues ya va a acelerar ese proceso. Excelente. Entonces, quedamos con una pregunta en el aire. Las niñitas que comienzan a desarrollar demasiado temprano, las niñitas que con 9, 10 años le llega la menstruación, esas niñitas que ahora le salieron cenitos y el papá comienza a preocuparse, ya tiene un olorcito característico debajo de los brazos. ¿Qué hacer con esas niñas? La pediatra endocrinólogo le evalúa, ¿qué hace? ¿Qué habla con los padres? ¿Cómo los orienta? Muy bien. Lo primero es que tenemos que saber cuál es lo normal en el periodo desde que comiencen a aparecer los cambios en las niñas. En las niñas el periodo va entre los 8 y los 15 años y el varón entre los 9 y los 16. Eso significa que durante ese periodo puede iniciar el proceso de la pubertad. Unas niñas comenzarán a los 8, otras a los 10, otras a los 12. A los 8, doctora Almanzar, ¿y eso no es como demasiado temprano? Es lo fisiológico. Pero cuando digo iniciar no significa menstruar. Ok. Iniciar significa en las niñas lo que primero se ve es el botón mamario. Si a los 8 años aparece el botón mamario, pues es dentro de lo fisiológico. Ok, tenemos una llamada. ¿Quién nos habla? Y su pregunta a la doctora Almanzar, por favor. Sí, buenas. Sí, buenas. Habla Laura Deves. Ajá, su pregunta a la doctora Yo Almanzar. tengo una pregunta. ¿Cuál sería una contraindicación para no darle el tratamiento hormonal de crecimiento a un niño? Bueno, la primera contraindicación es que ya su línea de crecimiento esté cerrada. Wow. Porque si ya creció a donde iba y le ponemos una hormona que no va a hacer función, eso va a afectar entonces la estructura del hueso. Porque si ya no tiene para dónde crecer hacia arriba, se va a ir el hueso hacia los lados. O sea, se pone más ancho. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, dentro de las otras contraindicaciones que nosotros podríamos tener, ya es si el paciente desarrolla alergias al producto, a la sustancia, sería una de las contraindicaciones. Y una de las cosas por las que cesamos antes de nosotros esperar es cuando el paciente dice que ya no quiere más y la mamá dice ya no aguantamos, porque es inyectado y es todos los días. Ok. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Y su pregunta a la doctora Almanzar, por favor. ¿Quién nos habla? Aló. Sí, buena. Su pregunta, por favor, a la doctora Almanzar. Le escuchamos. Aló. Sí, le escuchamos. Mi pregunta es lo siguiente. Yo quisiera saber si el uso de aminoácidos nos permite, o sea, aumenta la estatura y en caso de que no, ¿cuáles efectos podría producir? Gracias. Muy bien, muy buena pregunta y con todo gusto se la vamos a responder, pero voy a aclarar un poquito para los que no saben lo que son los aminoácidos. Pues los aminoácidos, para el público en general que entienda, imagínense que una proteína está formada por una cadena de aminoácidos, es como si fueran bloques pequeños que en un conjunto forman una proteína. Según como ellos se van alineando,
cambia el nombre de la proteína y la función de la misma. Pues bien, sí, es uno de los vamos a decir, coadyuvantes que utilizamos para mejorar el crecimiento, puesto que, como les mencionamos al principio, la hormona de crecimiento es una proteína, y si nosotros agregamos aminoácidos al paciente como una parte de suplementar, estamos estimulando a que su cuerpo endógenamente produzca mejor calidad y cantidad de hormona de crecimiento. Bueno, doctora Rosario, realmente queremos agradecer que haya estado con nosotros en el programa de hoy en 360 grados. Realmente ha sido un programa bastante educativo. Otra preguntita, doctora, simplemente aquí para terminar es, ¿cuándo regresa al programa? Cuando usted me invite. Señores, realmente 360 grados, hoy ha sido un programa bastante educativo. Queremos por favor llamarlos para que continúen todos los días de 4 a 5 en Teleradio América. Les habla el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Muchas gracias por su sintonía. Gracias. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Ya puedes comprar online en nuestra página web americana.com.do. Encontrarás más de 50,000 productos disponibles, ofertas exclusivas y entrega en menos de 24 horas. Compra ya en americana.com.do. Ferretería Americana, la experiencia en ferretería. Es un privilegio uno tener su casa. Aquí a veces yo me doy cuenta que llueve cuando salgo afuera y miro la calle. Eso fue algo emocionante cuando llegamos. Mi hijo, precisamente el día que nos mudaron, pidió eso de regalo de cumpleaños. Allá yo tenía intranquilidad. Ya para esta fecha, en temporada ciclónica, nosotros teníamos ya los ajuares listos para salir, porque usted sabe que no es lo mismo estar tranquilo que estar en una zozobra de vida. Esta nueva vivienda significa todo para seguir adelante. Este es un gobierno que trabaja y se nota, porque mire, mi casa donde estoy. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente. Ya inició por Teleradio América este segmento llamado Migración, Belleza y Tecnología con ella y ellos. Y para esta próxima entrega tenemos un mogollón de información para ustedes, ¿sí o no, George? Bueno, vamos a hablar sobre la responsabilidad en las redes sociales. ¿Qué más tenemos, Kenny? Bueno, vamos a hablar de los pasos a tomar para obtener un visado de estudios en el extranjero. Además, yo te voy a enseñar a ti cómo manifestar la belleza a través de la salud. Eso será este próximo sábado en tu programa Migración, Belleza y Tecnología. Con ella y con ellos. Los esperamos. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas